Buenos días. Bienvenidos a esta mesa denominada Diseño Curricular para la Enseñanza del Derecho, Contenido, Competencias y Evaluación. Vamos a comenzar con María del Rosario Molina, María de Jesús Camargo Pacheco y María Teresa Gaxiola Sánchez, con el trabajo Implicaciones de la flexibilidad curricular en el programa educativo de Derecho. Las autoras son doctoras en Derecho por la Universidad de Sonora, docentes e investigadoras del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, profesoras con perfil PRODEP, líder e integrantes del Cuerpo Académico en Consolidación, Dogmática Jurídica y Proceso Educativo, Tendencias Actuales, donde desarrollan la línea de investigación, contribuciones al proceso educativo del derecho. La actual participación la presentan como producto parcial de su investigación. La ponencia será presentada por María del Rosario Molina González. Adelante, maestra. Buenos días. Tiempo, son 15 minutos con las reglas. 15 minutos. ¿Me vas a avisar cuándo? Yo lo cuento. Ok, Sí. de acuerdo. Buenos días a todos. Con la anuencia del equipo de colaboradores e investigadores al cual participamos y, por supuesto, con el agradecimiento con quien comparto la mesa y al comité organizador de permitirnos acercarnos a los hallazgos que nosotros de una u otra manera encontramos en esta construcción de la formación y del programa educativo del derecho. He pretendido hacer una presentación muy austera, porque las experiencias previas de compartir aquí en los congresos, pues siempre vemos que el tiempo nos presiona, ¿no? El día de hoy quiero compartir con ustedes los hallazgos preliminares del tema de implicaciones en la flexibilidad curricular del programa educativo en Derecho. Finalmente lo hacemos desde el abordaje de la experiencia de la Universidad de Sonora. Y lo comentaba hace un instante en la conferencia magistral el doctor Bitker, que la globalización impactó fundamentalmente a los procesos de enseñanza y a los procesos educativos. Invariablemente los modelos educativos de las universidades también estuvieron ajustadas a estos conceptos de globalización, un concepto que eminentemente surge de un mercadocentrismo, de un proceso de mercado, pues llegó a las instituciones. Y este concepto de la flexibilidad se da precisamente en ese contexto de neoliberalismo y que se considera como una integración académica, ¿no? Que permite esta liberación, va a crear o permitir modificaciones, tanto cambios pedagógicos, culturales, políticos, sociales y económicos, de tal manera que en su análisis va a permitir entender esta relevancia de constituirse en un proceso de integración y de qué manera los abogados, a partir de un diseño de un programa educativo en el contexto de un modelo educativo que permean y que definen las propias universidades, van a definir, ¿no? Entonces, esta flexibilidad entendida como esta capacidad para nociones de competitividad, de oportunidad, que va a permitir la movilidad, la posibilidad de una apertura en la posibilidad que tienen los alumnos de poder construir sus trayectorias académicas inclusive, hasta fenómenos como la apertura en cuanto a las opciones de titulación y opciones de la presentación de prácticas profesionales, que nosotros lo estamos viviendo desde la construcción del programa educativo del derecho. Entonces, la flexibilidad como tal, en estos enfoques, va a permitir, se da en el marco de acuerdos de cooperación internacional, va a crear estas categorías de desarrollo de políticas para la movilidad académica, con inclusive acuerdos de acreditación, algunos parámetros de calidad y de acreditación a los cuales los programas educativos son atendidos y evaluados en las IES o en las instituciones de educación superior, el uso de este sistema de créditos más allá del rigorismo del seguimiento de las materias, la vinculación con el sector productivo, la reestructuración con la oferta educativa y el fomento a la investigación, el fomento a la educación continua, que son parámetros que exige estos contextos a propósito, nuevamente citando al conferencista, estos contextos en los cuales queda inmerso el profesionista del derecho. Y en estos conceptos de flexibilidad, a partir de estos modelos, de las categorías que va a implicar, va a responder a diferentes criterios, ¿no? Por un lado, no es solamente una flexibilidad tanto administrativa, sino además académica, inclusive pedagógica, y que va a implicar en estos modelos
adopción de sistemas de créditos, la selección, por ejemplo, por parte de los estudiantes con relación a la elegibilidad que tendrán y a la libertad que tendrán para construir su propia trayectoria académica en el transcurso de su estancia en la universidad. Y en el marco de estos modelos, la Universidad de Sonora, les contextualizo, adopta en el 1995 un nuevo modelo donde acuerdos internacionales van impactando en este modelo educativo, cómo el modelo por competencias llega a los programas educativos, y Derecho en la Universidad de Sonora es el primer programa educativo que migra a este modelo, al menos en el discurso o al menos en la conformación así del instrumento del programa como tal, responde a un modelo por competencias. Recientemente, en mayo, meses atrás, la Universidad de Sonora adopta un nuevo modelo que ellos denominan 2030, ¿no? Y en las ideas de la conformación de la flexibilidad, he pretendido guiar este primer producto parcial de la investigación con estos conceptos de la flexibilidad, este modelo educativo que la Universidad de Sonora tiene a partir de este año, que recientemente crea y que va a responder a estas nuevas exigencias otra vez de parámetros y directivas internacionales de los procesos que evalúan tanto al programa como a las instituciones de educación superior, a la estructura del plan curricular y este acercamiento a la experiencia de los universitarios, porque finalmente nosotros como investigadoras, a partir de, finalmente en el doble papel, como investigadoras, como académicas, como tutoras, encontrábamos problemas de nuestros estudiantes, por ejemplo, de que de manera paralela estaban cursando materias de carácter sustantivo y procesal, o inclusive el propio diseño, que en una de las diapositivas les comparto, el diseño del programa educativo de Derecho, cómo está construido de tal manera que de manera paralela u horizontal, los alumnos cada semestre deben de cursar una materia de prácticas, en donde unan esto dado y dándose, donde un profesor de prácticas los acerque a estas realidades, ¿no? Por un lado es la parte de las materias de seminario y por el otro la parte de prácticas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotras como tutoras empezábamos a descubrir algunos problemas de los estudiantes, no solamente porque les liberaban el candado del requisito para poder cursar las prácticas profesionales, sino además de que había una inconsistencia a partir de esta libertad que dice el plan de estudio y a partir de esa flexibilidad que acoge la Universidad de Sonora, pues nuestros estudiantes llegaban, por ejemplo, si tenemos la materia de penal y procesal penal, los alumnos el mismo semestre cursaban la parte sustantiva y la parte procesal. Lo mismo ocurre con materias de administrativo, por ejemplo, inconsistencias como que el alumno está cursando amparo directo sin haber llevado la materia de amparo, por ejemplo, que es la base. Entonces, en esas circunstancias que nosotros veíamos que rompe el esquema que consideramos debe ser primordial de pasar de lo básico a la complejidad, ¿no? En un sistema, precisamente responder a esta teoría de los sistemas, ¿no? De lo sencillo a lo complejo, pues detectamos precisamente esa problemática. Y aparejadamente a lo que nosotros estábamos documentando en una primera etapa de la investigación, aparece este modelo de la Universidad de Sonora de modificarlo, ¿no? Y crear un modelo educativo 2030 que vuelve a simbrar los procesos de construcción de la formación, tanto de los programas educativos como de los procesos jáulicos y la apertura que exige este modelo, ¿no? Les comparto ahí prácticamente un extracto de la propia figura del modelo de la Universidad de Sonora, en el cual define este contexto y habla de prioridades, ¿no? De ejes fundamentales a partir de la internacionalización, estos enfoques de la responsabilidad social como un criterio específico de las universidades para responder con el currículum oculto, con la responsabilidad y el ejercicio de impactos, no solamente en el ámbito educativo, laboral, sino social, ¿no? La transferencia tecnológica y de conocimiento, que ya lo mencionaba en las mesas que se ha discutido, cómo ha permeado las nuevas tecnologías y cómo esta globalización va a llevar estos fenómenos que nos estamos enfrentando los profesores, sobre todo que nos formamos con los modelos tradicionales y que tenemos que responder a nuevas necesidades de nuestros estudiantes, pues son millennium, evidentemente, por más que queramos decir somos migrantes digitales, no los vamos a alcanzar a esas velocidades, y seguir enquistados en un modelo de cátedra tradicional, pues difícilmente vamos a captar esa atención o hacer ese apasionamiento que debiera tener la propia carrera y la vocación de la carrera, ¿no? Y hay que crear esta parte de la universidad inteligente. Este es el modelo que la Universidad de Sonora propone, y en el impacto al currículum, voy a permitir leer, a propósito de que soy migrante digital, si la tecnología me lo permite,
Decir, en la operación de la organización curricular, fundamentalmente en la mesa se trata de ello, y cómo va a impactar en el nuevo modelo de la universidad, nos habla de un modelo curricular flexible y nos define el modelo de institucional, una incorporación de diversas modalidades de enseñanza de aprendizaje, presencial, semipresencial, virtual, así como estos escenarios tanto fuera del aula como dentro, ¿no? Lo tradicional. El sistema de créditos que permite homologar las actividades de aprendizaje realizadas con estudiantes de diferentes contextos. Aprendizaje independiente por parte del estudiante, hay que priorizarlo como un método de estudio, y la actualización que tenga en correspondencia a valor de créditos, de tal manera que el estudiante debe de cursar un número determinado de créditos en toda su trayectoria escolar y que podrá hacerlo en esa elegibilidad que ellos tienen como libertad y opción para construir su trayectoria. Espacios formativos que se distinguen con la modalidad de una plataforma y la cantidad de tiempo independiente donde el profesor prácticamente como gestor del conocimiento va a ser este conductor o este guía conductor de los avances, supervisando los avances del propio estudiante. Hay un reconocimiento de créditos cursados en otros programas e instituciones, tanto del país como del extranjero. El modelo flexible también del nuevo modelo de la Universidad de Sonora nos habla de una oferta diversificada de cursos optativos. En el discurso institucional nos refieren de tal manera que si un estudiante de Derecho puede optar por estudiar una materia de química forense, por ejemplo, pues tendrá que ir al departamento de química o un área distinta en el cual él, en esta opción que da el sistema flexible curricular, pueda cumplir los créditos que exige el programa. Hay estos créditos libres selectivos y hay una diversidad en las modalidades de titulación, otro fenómeno que ya ampliamente hemos discutido en los diferentes congresos, porque inclusive se puede llegar a permitir la doble titulación. Hay una compactación de la duración de la carrera, perdón. Este es el modelo con estos ejes rectores de la Universidad de Sonora y cómo se impacta de manera curricular a esta flexibilidad del programa educativo de Derecho, ¿no? Entonces, este modelo y esta estructura va a permitir una diversidad de opciones que a nosotros es donde nos preocupa de manera sustancial. Creo que en la diapositiva, no sé si se alcance a apreciar, pero está lo que yo les comentaba de, ¿dónde va a ser más fácil que vean? De manera horizontal está construido el programa educativo de Derecho, de tal manera que en cada semestre se tienen opciones de materias de tipo seminario, opciones de tipo práctica, taller, está construida de manera tal que en el semestre octavo, por ejemplo, los alumnos lleven materias procesales por lo general y optativas, pero además deba llevar una materia que le permita, a propósito del modelo de competencias, avanzar ya no solamente bueno, ya estaríamos en un nivel de competencias de saber, competencias del diagnóstico, de intervención y de evaluación, ¿no? El de ser, todo esto que exige este modelo curricular, ¿no? Entonces, las prácticas está construido en un modelo horizontal. ¿Qué hemos advertido como problemática? Que los estudiantes hacen una elección a partir de sus necesidades, de su horario, inclusive de su profesor de preferencia, ¿no? Y en esa trayectoria la construye, así está diseñado el modelo. Pero les decía, ¿no? Nos dimos a la tarea de construir un instrumento, hicimos un mapeo con grupos focales de entrevista, poder llevar la trayectoria de los estudiantes y veíamos situaciones de esa naturaleza, ¿no? En el sistema de muestra que hicimos tanto con el profesor como con el estudiante, advertíamos de manera sustancial que porcentajes del 80% de los estudiantes, por ejemplo, al momento de que veíamos los resultados, el 80% de los estudiantes en muchas de las ocasiones el 80% construye la elección de sus materias a partir de lo que le propone el mapa curricular. Sin embargo, esto respondía ya a conceptos, por ejemplo, de que si se saturó el grupo, de la posibilidad de sus horarios, si ellos tenían otro compromiso externo, por ejemplo, laboral, familiar, y ya no había la posibilidad de llevar una materia, simplemente la dejaban y tenían la oportunidad de construirlo de manera posterior. Estos ajustes, pues, nos lleva a esta situación que nosotros decíamos, ¿no? Corroborar lo que era nuestro primer planteamiento, de una inconsistencia formativa porque los estudiantes construyen su trayectoria en función de necesidades que a veces no corresponden necesariamente a lo académico, ¿no? Y llevar una materia de prácticas porque se ajustaba más a su horario, pero que no le correspondía. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Bueno, los datos duros están en la ponencia, el tiempo siempre me va a agobiar bastante.
qué es lo que estábamos advirtiendo nosotros? Que la intervención como tutoras tenía que ser por un primer momento, pues tratar de detectar cuáles eran los problemas fundamentales de los estudiantes, acompañarlos en esa trayectoria y tratar de dar a través de las plataformas, de los sistemas de entrevista, poderlos acercar lo más posible a la construcción en esta dinámica de lo sencillo a lo complejo que mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el otro indicador que nos preocupa? En el 2015, si mal no recuerdo, la universidad también liberó el requisito de prácticas profesionales. En un primer momento habíamos hecho un análisis con las universidades en donde hicimos un mapeo con una muestreo aleatorio de las universidades públicas de cada entidad federativa de nuestro país y en la cual tomamos como dato que el 90% de las universidades exigía las prácticas profesionales cuando requieren haber cursado al menos el 70 o el 80% de los créditos, entendiendo que ya tienen una base formativa que ya es suficiente como para que el estudiante pueda irse a estos espacios de naturaleza laboral, que es el fundamento de las prácticas profesionales. Universidad de Sonora quitó totalmente el candado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? No son masivos, lo advierto. Sin embargo, hay estudiantes que están en el tercer semestre con la formación muy incipiente, académicamente hablando, del soporte jurídico, y ellos solicitan sus prácticas profesionales. Ciertamente el coordinador de programas o el coordinador de prácticas profesionales no los puede negar, porque no tiene requisito para que él pudiera haber demostrado el avance de sus créditos. Fue otra labor en la cual no solamente utilizábamos como herramienta o estrategia de acercamiento a través de la tutoría de pares, o sea, mismos estudiantes que orientaran con relación a su trayectoria, y otra vez el esquema de los tutores para poder contener esta situación, sobre todo que las prácticas profesionales, la memoria, podía ser como informe una de las opciones para que ellos accedieran a la titulación, ¿no? Para nosotros es un problema, porque yo no puedo mandar, cuando menos como docente y como investigadora, yo no puedo mandar a un estudiante de segundo semestre a que se vaya a prácticas profesionales porque ¿de qué le va a servir? Ciertamente son ávidos del conocimiento, ciertamente el currículum dice es flexible y él puede hacer y construir su trayectoria. Pero si el propósito fundamental de la práctica profesional es acercarlo a un mercado laboral y en el cual se foguee ya y él tenga ya definido cuál sería el área, conoció ya una parte sustantiva de su formación profesional, puede haber definido ya una línea de interés para ocuparse. Sin embargo, el decir, está en el tercer semestre, segundo semestre, puede irse a prácticas profesionales, pues nos complica. ¿Cómo estamos atendiendo el problema? Otra vez, a través de tutorías de pares, a través de los profesores tutores que tenemos que hacer un trabajo común con los coordinadores, tanto de prácticas como del programa, para explicarles que aun cuando ellos tienen derecho a elegirlo, no es lo más conveniente. La otra cuestión de la flexibilidad que nos lleva fue lo de las opciones de titulación. De una u otra manera en la mesa se ha comentado que uno de los criterios o parámetros de la calidad de las universidades es la eficiencia terminal, ¿no? Y de qué manera estás dando indicadores de que tus alumnos se titulan. ¿Qué hemos visto? Una diversificación, han proliferado las formas de titulación, ¿verdad? Muchos de los comentarios de los que hemos coincidido en el Congreso hemos dicho, bueno, no tenemos el insumo, los alumnos no están haciendo tesis, ¿por qué? Porque el abanico que tienen para elegir para titularse es muchísimo. Mencionaba yo ahorita nada más el informe de prácticas profesionales, informe de servicio social, el promedio, el Ceneval, inclusive ya lo mismos con el nivel del posgrado, que ya ni en la maestría les exigen la titulación a través de la tesis, sino que CONACYT, como unos requerimientos de indicadores de determinación, les está dando la opción de la resolución de casos, ¿no? Entonces, a partir de planteamientos, los alumnos pueden sostener, sobre todo, les hablo de la experiencia del sistema penal acusatorio, cómo los alumnos en defensa de caso pueden lograr la obtención de su grado. Vemos una merma sustantiva en alcanzar la titulación a través de las tesis. Estamos respondiendo a un modelo de esta flexibilidad más por intereses económicos y en las cuales pues, formamos operarios y operadores del derecho. Los estamos entrenando, como comentaban y se autocorregían en las actividades del día de ayer cuando iniciábamos. Entonces, estamos entrenando abogados finalmente para que respondan a intereses o necesidades del mercado. Y
¿Qué nos preocupa en esta flexibilidad? Que hay una confusión. Ciertamente no soy de las simpatías para decir, este es el modelo educativo de la Universidad de Sonora que tiende a toda la flexibilidad con todo lo que implica el contexto. El modelo está muy interesante, se los puedo dejar la liga del modelo de la universidad que responde a estos parámetros de calidad y de internacionalización, pero que sin embargo nosotros, como en la formación del abogado, del jurista, nos sigue advirtiendo algunos focos de interés, ¿no? Y áreas de oportunidad en las cuales podemos incidir. El modelo nos va a llevar a que tengamos que rediseñar el programa educativo del derecho, ¿de acuerdo? Y el programa educativo nos va no solamente una seria autoevaluación de cómo aplicamos las competencias, que no fue la generalidad que aplicamos este modelo por competencias, por un lado, y la otra, ¿cómo lo habremos de ajustar ante estas necesidades al nuevo modelo que está exigiendo la Universidad de Sonora? Por los tiempos y el respeto a quienes con quien comparto la mesa, dejaré hasta aquí mis reflexiones y esperando que podamos compartir un poco más en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Creo que era la diapositiva que seguía, ¿no? Gracias, maestra María del Rosario, doctora, perdón. Seguimos con la ponencia denominada Incorporación de la materia Psicología Jurídica en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM. David Isaac Baltasar Corona la presenta. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Familiar por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y todas. El motivo de la ponencia es, como ya se mencionó, la incorporación de la materia Psicología Jurídica en el plan de estudios en específico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obviamente, la idea va encaminada a que se pudiera hacer extensivo para los demás planteles de la universidad, Acatlán, Aragón, y para todas las universidades en general. Es decir, para nosotros es importante el poder hacer ver que la psicología jurídica puede darnos otro enfoque que sume a lo que somos como profesionistas. Entonces, la presente ponencia va a llevar una división por tiempos también. La primera parte es una pequeña revisión y crítica a lo que ha sido el plan de estudios últimamente de la facultad. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros planes de estudios? Después vamos a checar qué es y por qué es importante la psicología jurídica para concluir con nuestra propuesta de cuáles deberían de ser los contenidos en esta materia. En primer lugar, lo que pasa con los planes de estudio es algo extraño. Se ha visto en los últimos tiempos, los últimos planes, al menos aquí en Facultad de Derecho, que se ha tecnificado la educación, lo cual es un problema bastante grave porque las universidades públicas deben de tener el compromiso social, deben de tener también la situación de buscar que se cree un conocimiento que vaya enfocado a los porqués, no solo al cómo. No solamente buscamos técnicos en derecho, ¿no? O sea, es importante interpretar, aplicar la norma, pero no se queda ahí, ¿no? Si no, pues 5 años sería con 3 años suficiente, ¿no? Nosotros vamos más al fondo, tenemos que ir más al fondo. El problema es que últimamente se ha llegado a esta tecnificación. ¿Qué es lo que ha pasado? Al menos en el plan se han borrado materias como ética, se ha borrado taller de tesis aquí en Facultad de Derecho, lo cual es preocupante. O sea, como ya escuchamos, cada vez son menos las tesis que se hacen. Aparte, a los chicos les quitas la materia de taller de tesis, que de por sí no era muy querida. Cuando uno era estudiante, imagínense que le estamos diciendo, no, pues tenías razón, esta materia no sirve, vámonos. Y después exigimos a nivel de posgrado que sepan investigar. Una contradicción bastante ilógica, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? La verdad, queremos pensar que esta omisión es como tal un error por omisión, que no hay dolo en esto, ¿no? Queremos pensar que es un descuido de la autoridad educativa, ¿no? Tal vez debería de enfocarse un poco más en revisar los planes y menos en hacer política, recomendación, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Nosotros tenemos que la universidad pública tiene un compromiso social muy importante, en primer lugar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que últimamente, por el aspecto económico, se ha borrado que trabajamos con personas, ¿no? Nos hemos enfocado tanto en la norma y en el formalismo que se nos olvida que estamos frente a sujetos, personas como nosotros. Entonces hablamos del cliente o del usuario
dependiendo si estamos trabajando de forma particular o en dependencia pública. Pero ya deja de ser una persona, es una cifra más, lo cual es preocupante, lo cual nos deja con esa pregunta de qué es lo que está sucediendo con la educación. Cada vez son más y más profesionistas que salen con estas ideas, centrado en lo económico, todo en lo económico, no estoy diciendo que no sea importante, pero es un rasgo más, ¿no? Se centran tanto que entonces tú vas a juzgados y ni siquiera una mirada te dirigen. O sea, las víctimas son revictimizadas. Varias situaciones que pasan en el campo profesional que son en sí preocupantes, que deberíamos de atender ya. O sea, no es algo que se pueda ir postergando. Después tenemos, si le sumamos a esto, que hay maestros en general que no quieren acoplarse a las nuevas tecnologías, que no quieren cambiar la forma, que se han estancado en la cátedra tradicional, y que no están dando entrada a captar al alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje, para algunos sigue siendo la cátedra tradicional, donde entonces el sujeto del saber se para de enfrente y solo él tiene la razón, ¿no? Y aguas con que le lleves la contraria porque entonces pues recursa a la materia. Este es un problema que tenemos muy presente en nuestras facultades, creo que es en general, y que también nos deja con esa duda, ¿por qué esta envidia del conocimiento, ¿no? ¿Por qué no lo comparten y cuando lo comparten no escuchan al otro? O sea, el sol sale para todos, ¿no? Que los chicos salgan bien educados no significa que nos van a quitar trabajo. Hay que hacer las cosas bien, si estamos preocupados por nuestra profesión. Si no, entonces nos estamos equivocando de lugar. Bueno, ahora, ya pasando a la importancia de la psicología jurídica, ¿por qué? Miren, hay tres aspectos muy importantes aquí. El primero son en cuanto a teorías jurídicas. Generalmente cuando pensamos en psicología, pues decimos, no tiene mucho que ver con nuestra carrera, o a lo mucho lo vinculamos a lo mejor ahí con algo de derecho penal, ¿no? En la génesis del delito, y no más. Pero no analizamos el hecho de que cada una de las materias puede tener una vinculación bastante seria, desde laboral, fiscal, civil, etc. Dos, en la práctica del derecho se presenta todavía más, es lo que les mencionaba, el trato con víctimas. O sea, tú no puedes pretender entrar a tratar con víctimas si vas a estar centrado simple y sencillamente en la norma, ¿no? ¿Cómo vas a hacer con una víctima de delito sexual? Entonces, ahí van dos aspectos. El tercero, la enseñanza del derecho. La psicología educativa puede darnos mucho para la enseñanza del derecho y entender cómo hacerlo, pero no se nos da una educación sobre esto mientras cursamos la licenciatura, por lo cual muchas personas salen siendo licenciados en Derecho y después empiezan a dar clases sin tener una mínima idea de cómo hacerlo, ¿no? No hay una preocupación por esto y esto debe de cambiar. Ahora, ¿por qué en nuestro plan de estudio? Si bien la materia existe en el plan de estudio de psicología, aquí en la Ciudad de México, en la FE Zaragoza, pero está enfocado mucho a formar peritos. O sea, ellos están cumpliendo desde su lugar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿No? Después, tenemos que centrarnos en que esto sea una materia obligatoria, sí, y en la licenciatura. Porque si esperamos hasta posgrado, no todos cursan un posgrado, pero sí muchos están allá afuera en el campo profesional. Entonces, se necesita tener una idea de qué onda con esto, ¿no? ¿En qué momento? Me parece interesante esta pregunta. En Facultad de Derecho se nos da la materia de Sociología General y Jurídica en primer semestre. Entonces tú entras en primer semestre y la llevas, ¿no? La pasas. Tienes tu 10 bonito, reluciente, pero no sabes cómo vincularla. Esto pasa con mucho de las materias que toman la multidisciplina. No sabes después cómo se vincula. Es como pasaba con Metodología Jurídica en segundo semestre. No sabes cómo va a vincular. Entonces, lo que desde aquí la propuesta es que se curse en octavo semestre, ¿no? Octavo semestre que parece que en la facultad se dejó guardadito para las materias de juicio oral. Es importante, no decimos que no. Pero ¿qué está pasando entonces con el conocimiento general y con toda la tendencia multidisciplinaria? Ahora, ¿los contenidos tentativos ya están incluidos en otro lado? Pensamos nosotros que no. Sociología abarca desde la acción social, desde los integrantes de la sociedad y cómo
repercute en la sociedad, pero no lo que estamos proponiendo, ni tampoco criminología. Criminología le dedica a la corriente psicológica 2 horas, 2 horas en el curso, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que sucede entonces? Que, como mencionaba, tenemos una problemática social que cada vez se hace más evidente, en donde de por sí allá afuera se nos ve como objetos, se nos está dejando de ver como personas, sino se está pasando a ver a las personas como objetos, con un valor económico. A esto le sumamos que nosotros no aportamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Falta empatía en el trabajo con clientes, con víctimas, con sujetos de derecho, con grupos vulnerables. Yo luego me sorprendo cuando veo a profesores renombrados hablar de derechos humanos, pero que al menos en su cátedra pues dejan bastante que desear. Entonces creo que debemos de llevar este conocimiento también a nuestra práctica. Si no, va a seguirse perpetuando esta idea. Parece una broma, pero es en general la idea que se tiene del abogado. O sea, somos de lo peor o nos interesa solamente el dinero, ¿no? Y la gente deja de confiar en nosotros. La gente se empieza a enfocar, entonces, en resolver sus conflictos de cualquier manera, menos jurídicamente. Ese es un problema que tenemos, muy fuerte. Nuestra hipótesis es que si esta materia fuera implementada y fuera obligatoria para los chicos, podría ser más fácil que se acercaran a la interdisciplina, multidisciplina, para, a partir de ello, tener un conocimiento más amplio. Y el trato, una vez que estén afuera, sea diferente, con las personas como personas, no como objetos, no como destinatarios de la norma jurídica. Nos casamos con esa idea. Ahora, manejamos como herramientas principales. Evidentemente, el lenguaje en una materia de este tipo no puede ser el mismo que como se nos enseñó a nosotros mientras estábamos en la facultad. No puede un sujeto pararse y decirse, yo aquí sé todo y tú te callas. No, se supone que si es psicología jurídica, vamos a construir un conocimiento entre todos y vamos a dar cupo a las opiniones de los demás, ¿no? Dependiendo de las teorías que se vayan revisando, obviamente vamos a estar hablando de personalidad, comportamiento, conducta, subjetividad, todo desde un punto de vista empático. Y tenemos entonces que de esta manera podríamos acercarnos a cumplir con la misión y con la visión de nuestra facultad, que aquí tenemos la primera. Tenemos como misión formar juristas, sí, que van a buscar ejercer un liderazgo científico, van a buscar la justicia, la equidad, la solidaridad, la ética social y el sentido propositivo, ¿no? Después lo van a hacer mediante la inter, multi y la transdisciplina. Bueno, si queremos cumplir con esto, no podemos borrar la materia de ética. No podemos, si queremos que tengan una idea de investigación, borrar taller de tesis. No podemos hacer caso omiso al hecho de que la sociedad nos está pidiendo que nuestros profesionistas salgan más humanizados, porque es lo que se está perdiendo. La visión lo dice también. Buscamos innovación científica. ¿Cómo? A través de la multidisciplina. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sí, gracias. A través de generar estos acercamientos con otras disciplinas que son igual de importantes. Aquí viene otro de los puntos que, bueno, a mí me causan mucha gracia. Tenemos una soberbia intelectual a veces exagerada, porque las demás disciplinas así como de, bueno, tú, a ver de qué me sirve sociología jurídica, a ver tú de qué me sirve psicología, porque aquí el mandamás soy yo soy el abogado y yo lo sé todo. Creo que hay que quitarnos un poco esta idea de la cabeza, porque entonces al trabajar afuera, pues chocamos. Y si no se les enseña esto a los jóvenes desde que están en la facultad, cuando salen, pues se vuelven como, bueno, vayan ustedes a juzgados y verán cómo se vuelven, ¿no? Sí. La propuesta, como les mencionaba, es que se curse en octavo semestre, que es cuando ya se llevaron la mayoría de las materias sustantivas, ¿no? De los derechos en específico, las sustantivas, varias procesales y estamos por entrar en las prácticas forenses. Se llevaría, según esta idea, justamente al momento en el que se llevan los juicios orales en materia penal y en materia civil, lo cual sería perfecto, porque aparte, si hablamos de oralidad, hablamos de lenguaje corporal, hablamos de muchas situaciones que se están invisibilizando o que se han mantenido invisibilizadas hasta el momento y que son interesantes, importantes.
Ahora, recientemente, aquí está la tirada de octavo semestre en donde se propone cómo se llamaría. Independientemente de que hay varios nombres que se le ha dado a esta materia, psicología del derecho, en el derecho, para el derecho. ¿Se dan cuenta? El derecho acá, la psicología acá, ¿no? Como el derecho acá, la sociología acá y las demás vienen y me sirven a mí, porque yo lo sé todo. No, buscamos que sea algo conjunto y que no implique solamente el estudio de la relación entre la psicología y la norma, sino entre la psicología y las consecuencias de la norma, la creación de la norma, porque es algo cíclico, en lo cual la norma afecta al sujeto y el sujeto también conforma esa norma. Entonces, que se vea en conjunto. Recientemente, antes de empezar a hablar de la propuesta, recientemente circuló por el Facebook de algunos profesores en la facultad, lo que vendría a ser el nuevo plan de estudios que está planteando para dentro de 2 años. Se incluye la materia entre las optativas. Sería perfecto el hecho de que sea incluida, la verdad, a mí me dio mucho gusto. Sin embargo, sigo pensando que debería de ser una materia obligatoria. 2, también debería de tratarse de que esto no concluya en una farsa. ¿A qué me refiero? De que no esté ahí, pero no se abran grupos. O de que esté ahí y el profesor que me va a dar la clase es el compadre del primo de… Ajá, sí, no, de eso de nada me sirve. Seamos sinceros, eso de nada nos sirve ni a nosotros como docentes, ni tampoco a los alumnos, a los futuros profesionistas. Entonces, que se vincule y que se hagan las cosas de manera correcta, sobre todo ahora que se está planteando el nuevo plan de estudios. Nuestra propuesta va enfocada en generar egresados que puedan analizar las aportaciones de la psicología al derecho, las relaciones que se tiene, así como la importancia de la psicología en la enseñanza del derecho. Sería una idea dividida en 4 rubros. El primero tendería a tratar de recordar qué es la psicología, cuál es el objetivo, cuáles son las principales escuelas, porque no podemos traer la idea de que en octavo semestre se acuerden de todo lo que vieron en la prepa los chicos. O sea, es recapitular lo que ya saben, no desdeñarlo, recapitularlo, que ellos mismos vayan construyendo su conocimiento a partir de lo que recuerden, a partir de la aportación del profesor, y después ya empezar a ver la relación que existe entre derecho y psicología, la aplicación teórica y práctica del derecho, y finalmente centrarnos en la importancia de la psicología en la enseñanza del derecho. Estos son, la idea que se tiene, más o menos, son 4 unidades. ¿Por qué? Ahí va otra joya de la facultad. De repente tenemos 16 unidades en un plan de estudios que tú dices, ¿de qué me sirven 16 unidades si me vas a dar 2 horas para hablar de algo tan importante? ¿Sabes qué? Pues no me des nada. No, no es cierto. Sí sirve. Pero, o sea, necesitamos que se vincule, de verdad, que se comprometan las autoridades para que esto sea una realidad. No necesitamos llenar de unidades, necesitamos que sean bien analizadas, que sean bien llevadas y que de verdad se queden claro en los chicos cuál es la relación que existe y por qué es importante. Que se le dé un lugar a la persona más allá del cliente o el usuario, como manejábamos en un principio. La relación, cómo se vincula en la práctica y finalmente la materia educativa, ¿no? Que si ustedes checan el último punto, inclusive da una entrada a la pedagogía, psicología educativa y pedagogía. Es decir, la multidisciplina, pues es lo de hoy, ¿no? Ya no podemos hacernos como que no vemos, tenemos que darle un pie a todo esto. Gracias por su atención y espero que en preguntas y respuestas podamos intercambiar más ideas. Gracias a David por su presentación. Continuamos con Roberto Lara Domínguez, su ponencia Propuesta curricular para la licenciatura en Derecho, desde el enfoque por competencias y el humanismo crítico. Roberto es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y estudiante de la Maestría en Educación Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Pues
Me gustaría iniciar diciendo que creo que todos compartimos las mismas preocupaciones en esta mesa, e incluso ustedes, ¿no?, que están aquí presentes. La situación en la que estamos todos atorados es que hay muchas expectativas en el ámbito internacional que están empujando a la educación superior y que tal vez las universidades no están respondiendo todavía como quisiéramos, ¿no?, como deseáramos. Pero la realidad o la verdad es que el diseño curricular y todo lo que tiene que ver con él es un fenómeno sumamente complejo y yo defiendo que el diseño que se elabora desde del currículo tiene mucho que ver con las circunstancias y el contexto de la misma universidad. Es decir, no puedo decir que todo lo que se haga en un currículo le sirve a todos los demás, sino que este currículo tiene que estar pensado para las condiciones específicas de la universidad que lo está diseñando. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esta investigación y empezamos a trabajar en esta propuesta, evidentemente tuvimos que partir desde el espacio en el que se estaba desarrollando la misma propuesta, válgame la redundancia. Jalapa, Veracruz, que es mi ciudad de origen, es una ciudad con características muy, muy específicas, porque de entrada es la capital del estado. Y por esto, siendo la capital, concentra a los tres poderes, ¿no?, de la entidad y evidentemente también a la gran mayoría de los federales, que están con delegaciones dentro del estado. Esto significa que la gran mayoría de los egresados de las universidades, que además en Jalapa hay cerca de 79 universidades contando a la pública y a las privadas, y todas ellas, excepto una, cuentan con la licenciatura en Derecho, lo que nos estaría dando un promedio aproximado de entre 1,000 y 1,500 egresados anuales de la licenciatura en Derecho, lo cual es una demanda de trabajo impresionante para una ciudad que es tan pequeña. Entonces, lo que está sucediendo es que tenemos a la gran cantidad de los egresados de la licenciatura en Derecho trabajando precisamente para estos poderes dentro de la ciudad, que evidentemente se enfocan en los órganos jurisdiccionales y se enfocan en la administración pública. La gran mayoría son absorbidos por estos, ¿no? Esto lleva evidentemente también a que estén fluctuando, a que sea muy inestable, porque un año están en un órgano, otro año se van a una secretaría, otro año los contratan en el INE, o sea, están de un lado hacia el otro, pero finalmente sí están muy concentradas las actividades. Yo siempre he pensado que un abogado, pese a que todos estudiamos lo mismo y trabajamos bajo las mismas normas y nuestra labor evidentemente es como bastante cercana, no es la misma práctica a la que se realiza en la administración pública, a la que se realiza en el órgano jurisdiccional o a la que se realiza, por ejemplo, desde el litigio. Las perspectivas, los enfoques desde los que realizamos los abordajes son completamente diferentes. Y esto, de alguna manera, se comprueba un poquito aquí, y ahorita les voy a platicar de eso. De entrada, nosotros lo que nos damos cuenta es que en la universidad en la que estuvimos trabajando el proyecto, el currículo original tiene un peso más fuerte a las materias teóricas que a las materias prácticas. Esto, también hicimos un análisis de tendencias en 3 continentes, en universidades de 3 continentes y en las universidades de mayor relevancia en el país, y está completamente fuera de contexto, ¿no? Casi todas las universidades en el extranjero trabajan más la práctica que la teoría. Por otro lado, también es cierto que en el extranjero la gran mayoría de las universidades tienen currículos de por lo menos entre 5 y 6 años. Nosotros aquí lo que estamos buscando es acortar los currículos. Por lo menos la universidad en la que nosotros trabajamos tiene un currículo para 4 años, con tendencias de la flexibilidad y los nuevos modelos que se han estado trabajando, a que incluso se pueda acortar. Entonces, hasta por lo menos a 3.5 años. Esto nos da una pauta para entender más o menos un muy breve y superficial contexto de cómo está diseñado el currículo de la universidad. Pero también nos empezamos a dar cuenta que hay una relación entre el docente, el alumno y el empleador, que el último agente por lo menos ha estado como un poquito de lado en todas las cuestiones de la enseñanza. Casi siempre estamos pensando en docente-alumno. Sin embargo, por ahí Manuel Poblete dice que para realizar una detección de necesidades como más profunda, se requiere darle cabida también a estos agentes externos a la educación. Porque hay algo que nosotros, o por lo menos yo defiendo, debemos tomar en cuenta.
Es cierto que la universidad se tiene que encargar de formar a sus estudiantes desde su misión, desde su visión, desde su idea de modelo pedagógico, pero también es cierto que no podemos dejar de pensar en lo que los empleadores quieren, porque finalmente son ellos con los que van a salir a trabajar. Entonces, no podemos idealizar al estudiante sin considerar que él tiene también que salir e insertarse en la vida laboral de manera eficaz. Y esto es algo que no podemos dejar de lado. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar también esta visión de los empleadores de la ciudad, yo estoy hablando sobre la ciudad específicamente, para que nos dieran también sus observaciones acerca de qué es lo que ellos necesitan. Porque yo puedo tal vez pensar que mis estudiantes están necesitados de prácticas en juicios penales, en juicios en el nuevo sistema adversarial, pero la realidad es que tal vez en esta ciudad no es la mayor demanda laboral, porque seamos honestos, no todos los abogados salimos a litigar los casos de juicio adversarial más importantes de la entidad. La gran mayoría salimos a trabajar en la oficina, ¿no?, de la secretaría, o salimos a trabajar en una mesa en un juzgado. Por lo menos eso es lo que está sucediendo en Jalapa. Entonces, esto nos está llevando a un tercer aspecto. La formación docente en el nivel superior, todos creo que sabemos, que es bastante básica, ¿no? Para los que vamos tomando cursos, para los que nos interesa estudiar un posgrado, somos pocos, la gran mayoría no tiene formación docente. Y enseñamos por lo regular como se nos enseñó a nosotros. Entonces, decían incluso mis compañeros, nuestra preocupación por las enseñanzas tradicionales, que es real, pero también es real porque nadie nos ha enseñado a enseñar. Entonces, pues ¿cómo enseñamos? Pues como nos enseñaron, ¿no? Y así es como vamos replicando estas estructuras. Ahora, un elemento que también nos pareció muy importante es que el enfoque con el que se debiera estar enseñando tendría que estar en correlación con el enfoque con el que se está ejercitando el derecho, con el que se está llevando a cabo, y es el nuevo enfoque de los derechos humanos, ¿no?, que ha tenido como gran impacto dentro del país, dentro del mundo, no solamente en el país, pero que no solamente se trata de enseñarles a nuestros estudiantes a ejecutarlo, a llevarlo a cabo, se trata de que aprendan a pensar con la complejidad, decía por ahí incluso la doctora hace un ratito, la complejidad que los derechos humanos nos están exigiendo, porque digo, seguimos teniendo polémicas, ¿no?, en la filosofía del derecho acerca de cuál es el derecho humano que tiene mayor validez, mayor peso en un solo caso. Ahora imaginémonos que los estudiantes ni siquiera se puedan llegar a este cuestionamiento propio, ¿no? Entonces tenemos que empezarlos a enseñar con ese enfoque de la complejidad de los derechos humanos, pero también en el entendimiento de que ellos tienen que construir competencias. Aquí nosotros, de acuerdo a la postura teórica que asumamos, podemos hablar de desarrollarlas, podemos hablar de construirlas, podemos hablar de diferentes maneras, y cada universidad va a establecer sus propias competencias. Porque finalmente en el nivel superior no tenemos unas competencias homogenizadas como sucede en la educación básica o en la media superior, homologadas, tal vez sería mejor la palabra. Cada universidad diseña sus propias competencias, aunque por ahí tenemos el proyecto Tuning, ¿no?, que nos está dando una idea, las generales y las específicas, aunque en realidad tampoco son coercitivas, ¿no? Entonces, cada universidad está diseñando, está construyendo sus propias competencias, las competencias que considera que son pertinentes construir desde su propia visión de la educación, basada en un modelo pedagógico que también está diseñando dentro de su propuesta curricular. Entonces, me voy a saltar un poquito lo del análisis de las tendencias, porque ya más o menos lo comenté, pero nada más quisiera agregar que también en el extranjero trabajan mucho con líneas de especialización, lo que nosotros llamamos en algunas universidades como líneas de terminales o de áreas terminales. Ellos las definen como líneas de especialización, principalmente en países europeos. Ellos trabajan mucho con las líneas de especialización. Entonces, de aquí nosotros lo que hicimos fue elaborar diseñar una investigación en donde trabajamos con 120 docentes, trabajamos con son 120 egresados, 67 empleadores y 33 docentes. Ahí se me invirtió ahí un errorcito de dedo. Todos estos se definieron a través de un muestreo no probabilístico, estableciendo criterios de inclusión y de exclusión, pero sí considerando, por ejemplo, nuestros empleadores son personas que están dentro del registro de servidores públicos, son con los que se vincula a los estudiantes a servicio social.
con la intención de que fueran empleadores que realmente hubieran tenido contacto con los egresados, ¿no? Que realmente supieran cómo se desempeñan los egresados de esta universidad. Y los docentes, bueno, son docentes que están en activo, que estuvieron en activo durante los semestres en los que se realizó la investigación. Se diseñaron entonces tres cuestionarios que pasaron por pilotaje, pasaron por validación de experto y finalmente se hizo todo un procesamiento de datos, ¿no? A través de las herramientas que ya habitualmente utilizamos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? De entrada, nos empezamos a dar cuenta que se estaban ofertando muy pocas vacantes con relación al número de egresados que estaban saliendo de la universidad. Y nosotros solamente consideramos a los egresados de la universidad, no a todos los egresados que les comenté al principio de las 79 universidades dentro de la ciudad. Esto nos lleva a que la gran mayoría de los egresados está ganando entre los 10,000 y los 15,000 pesos. Casi todos están accediendo en su primer empleo a trabajos administrativos. Casi todo su primer empleo es de auxiliares administrativos. Y cuando digo casi todos, estoy hablando de cerca de un 70% de los egresados. Aquí hay que correlacionar que la gran mayoría de ellos nos dijo que su primer empleo había sido por la recomendación de alguien. En el porcentaje siguiente fueron personas que se quedaron desde su servicio social. Entonces, es el segundo, en puerta de entrada, digamos que es la segunda puerta de entrada más importante al ámbito laboral. Entonces, esto nos está llevando a que los empleadores están reconociendo, nos estaban diciendo, la gran mayoría de ellos, que no tienen los estudiantes la capacidad de aplicar los conocimientos. Y es ahí en donde las competencias se hacen importantes. Porque los estudiantes, nuestros egresados pueden estar saliendo de la universidad con los conocimientos teóricos y metodológicos suficientes, pero no necesariamente están teniendo la capacidad de aplicarlos. Y esto es grave y esto es muy importante porque quiere decir que no estamos desarrollando las competencias de manera adecuada. Si las entendemos como el conjunto de saberes teóricos, metodológicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que pueden ser movilizadas en una aplicación. Y esta última parte es precisamente la que tal vez nos estamos saltando, la movilización de estos conocimientos, porque estamos, por lo menos acá en Jalapa, estamos muy metidos en meter la materia, sacar la materia, en que si ahora ya no vamos a dar penal, vamos a dar juicios orales, pero no estamos realmente diseñando de tal forma que se valide que estas competencias se estén construyendo. Me quedan 5 minutos, así que quisiera saltarme todo esto. Si quieren, después les comparto la presentación, porque quiero que vean nuestra propuesta. Me parece que es como el punto más fuerte. Lo que nosotros hicimos fue diseñar una propuesta que estuviera basada en los ejes teóricos del humanismo crítico, intentando responder a estas necesidades de humanización del estudiante en Derecho, que ya también mis compañeros tocaron, pero que a la par se intentara equilibrar con las cuestiones de las competencias, es decir, los requerimientos de la UNESCO, de la OCDE, del Banco Mundial, nos están diciendo no solamente se trata de que el estudiante tenga esta humanidad o este humanismo del que estamos hablando, se trata de que él tenga la competencia o la capacidad de integrarse a la vida social de la misma manera, con el mismo éxito que lo hace en la vida laboral. Y entonces nosotros debemos buscar que exista un equilibrio en estos dos sentidos, en que el estudiante se reconozca a sí mismo, que es lo que plantea Rogers en el humanismo crítico, reconozca a los demás que se encuentran en su contexto, pero que al mismo tiempo se haya construido las competencias suficientes para poder insertarse a la vida laboral de manera exitosa. De repente yo tengo muchos estudiantes que me dicen, no, es que en realidad se aprende en la práctica. Espérate, no. Lo correcto es que aprendieras en la universidad y afinaras en la práctica, porque entonces ¿para qué estás estudiando 4 años? Mejor vete a trabajar con alguien y a los 4 años yo te doy el título, porque me demostraste la experiencia, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido tenerlos retenidos 4 años en una universidad si ellos ya podrían estar ocupando su tiempo en trabajar esos 4 años. La universidad debe recuperar su sentido, debe recuperar el sentido de su existencia. Y entonces nosotros dijimos, bueno, bajo estas ideas que estoy arrojando, bajo estas reflexiones, ¿qué tiene que ser un docente? Es un elemento importantísimo el docente, porque el docente entonces tendría que ser un facilitador de aprendizajes que desarrolle competencias para la vida laboral y social, pero él tiene que ser auténtico.
Y ahí está uno de los problemas más fuertes de la universidad, porque además esto implicaría que el docente realizara un trabajo personal impresionante, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta también a razón de los cuestionarios que aplicamos, que los docentes no conocían su currículo, el currículo con el que están trabajando. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que cada docente estaba trabajando como se le pegaba la gana. Pero el currículo nos plantea como docentes cuáles son las directrices y las líneas en las que nosotros debemos trabajar en esa universidad para la que estamos trabajando. De repente yo escucho a muchos compañeros que vienen y me dicen, no, es que esto que está haciendo la universidad no debería ser. Pues vete a otra universidad que sea acorde con tus ideologías, porque la ideología de esta universidad es esta. Y entonces tú tendrías que ponerte la camiseta porque estás dentro de esta universidad. Porque se supone que conoces su misión, conoces su visión, porque se supone que conoces su modelo pedagógico, y entonces de esta manera tú tendrías que estar a la par en la manera, en la forma en la que él visualiza la formación de este ser humano. Y si no es tu ideología, tal vez tú eres el que no está en el lugar correcto. Sería tal vez como llegar y decirle a una universidad católica, a los estudiantes, no, Dios no existe, ¿no? No puede ser. Entonces, ya me queda muy poco tiempo. ¿Cómo quisimos resolver esto? A través de un modelo de gestión que fuera dinámico, pero también lo visualizamos como tal vez como una especie de organismo que estuviera como interconectado. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Se requiere de entrada que estudiante, docente y universidad se concentren en un mismo punto y se interconecten, se intercomuniquen. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear, en este gráfico tal vez se representa mejor, una evaluación, una formación universitaria que estuviera basada o inserta en el humanismo crítico y en las competencias, pero bajo los estándares de la evaluación y la calidad. ¿Cómo lograr esto? Intercomunicando a los tres agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, con dos puenteos comunicativos. Por un lado, entre estudiantes y universidad, los tutores, que ellos ya existen. Tal vez sería una cuestión de afinar su trabajo desde la propuesta curricular, que dejen de ser las personas, por lo menos en Jalapa sucede, que dejen de ser las personas que te firman la autorización para pasar al siguiente semestre porque cumpliste los requisitos, y que realmente se conviertan en parte de tu proyecto de vida, que es un concepto también tal vez novedoso, relativamente novedoso, pero que debe empezar a insertarse. Y por el otro lado, entre docente y universidad, empezar a hablar de lo que nosotros consideramos como un habilitador docente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la palabra habilitador? Porque nos quisimos salir de la capacitación y de la actualización, que son constantes y son reales dentro de la universidad, pero empezar a hablar tal vez también de esos cursos que nos permitan llevarle a los docentes a comprender la propuesta curricular, a entender el tipo de ser humano que queremos formar en esta universidad y bajo estos estándares involucrarlos con la universidad y hacernos parte de un mismo proyecto, que sea un proyecto común. Y entonces esto nos da este esquema de evaluación en donde la comunicación y la intercomunicación entre todos los agentes, considerando a los empleadores, debe ser constante, debe ser permanente, y esto nos tiene que abrir procesos de mejora. Si nos planteamos bajo procesos de mejora, vamos a estar en búsqueda de estándares de calidad de manera permanente. Entonces, bueno, me quedo a la mitad, odio esta parte del tiempo, pero me hubiera encantado mostrarles también lo que fue ya entonces la propuesta, el mapa académico, que es los cambios que proponemos para la currícula de esta universidad. Pero bueno, las diapositivas están, se comparten con todo gusto y ahí está la información. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a Roberto. La siguiente ponencia es a cargo de David González Pérez. Se llama Análisis comparativo de planes de estudios de la licenciatura en Derecho en México. David González Pérez es maestro en Derecho por la UNAM, estudiante del doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Ya te toca a ti. Perdón, no volteé a ver. Bueno, me presento.
Me llamo Sonia Fuentes. Mi ponencia se llama Retos de la enseñanza del derecho en la globalización, una contribución para los programas de estudio. ¿Quieres ayudarme con el tiempo? Ay, pero ¿sabes qué? No voy a ver el celular. Sí, claro. Muy bien. Bueno, mi ponencia es una mirada a los programas de estudio de distintas universidades, justamente en el enfoque de la globalización y la influencia que ha tenido en la globalización en los programas de estudio, en las necesidades del mercado laboral y su relación con los programas educativos. Vamos a comenzar primero definiendo qué es la globalización. A mí me encanta esa cita que les puse ahí, siempre que hablo de globalización uso esa cita, porque me parece muy emblemática de lo que se hace con el concepto. Dice, globalización es, a buen seguro, la palabra, a la vez eslogan y consigna, peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos y sin duda también de los próximos años. Y pues es un poco cierto porque todos hablamos de la globalización y si le preguntas a 8 de cada 10 mexicanos te dicen que saben qué es lo que significa la globalización. A lo mejor todos nos hacemos una idea, pero se confunde con muchas cosas y en efecto se utiliza indiscriminadamente el concepto para explicar una gran cantidad de cosas, para atribuirle una gran cantidad de causas, de consecuencias y para usarla por causa de un montón de cosas también. Entonces, pues es importante saber qué es esto. Y bueno, aquí les pongo algunas definiciones del concepto o algunos significados que se le dan. Se habla de la globalización como un periodo histórico, como una fase del capitalismo, como un proceso de cambio e integración, como una fusión de procesos, es como un equivalente de la mundialización, de la universalización, del proceso neoliberal. Y bueno, en efecto, la palabra globalización si nos habla del globo terráqueo, ¿no? Sí nos habla de un fenómeno de mundialización o un fenómeno de universalización en distintos aspectos. Sí es un proceso de integración de muchas cosas, de integración cultural, de integración económica, de integración ideológica, etcétera. O sea, sí abarca distintos aspectos del ser humano. Y se le confunde mucho con el neoliberalismo o con el capitalismo, como si fueran equivalentes, y no. La globalización existe desde que los seres humanos empezaron a tener relaciones comerciales, desde que se descubrió América o desde que, no sé, desde que los seres humanos en el mundo tienen relaciones entre sí. Entonces, la globalización, en el concepto que la tenemos entendida actualmente, como si fuera un equivalente del neoliberalismo, pues lo que sucede es que existe una coyuntura desde el apogeo del neoliberalismo en los años 80 con el fenómeno de la globalización y esta coyuntura entre estos dos fenómenos pues le da características particulares y es a lo que nosotros le llamamos globalización actualmente, ¿no? Pero bueno, les comento eso, la globalización es una integración. Bien, entonces tenemos esta definición de globalización que dice, es un fenómeno que ocurre en un periodo histórico y forma parte de un contexto en el cual tiene efectos diversos que se caracteriza por la integración en distintos aspectos, entre los que podríamos señalar como más importante el económico, social y cultural. De estos, el aspecto más característico y el que nosotros tenemos como muy entendido es el económico, porque también identificamos mucho la globalización con esta ideología de que el mercado es el centro de todo.
Y bueno, esta es una característica más del neoliberalismo que de la globalización, pero les repito, así como la entendemos, más o menos se mezclan los conceptos. Los efectos de esta coyuntura. Tenemos tres principales, pero quiero abordar estos primero. Mercado como principal regulador de la economía. Como les decía, en el neoliberalismo se entiende así, que el mercado es lo que va a regular la economía, no es el Estado el que dice cómo se va a llevar a cabo, sí el Estado interviene de alguna manera, pero se le da libre juego a las fuerzas del mercado para regular. Después, el papel preponderante de la competitividad y productividad como factores de crecimiento y desarrollo económico, para los cuales la educación juega un papel principal. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Pues precisamente que estamos formando personas que un día se van a integrar a un mercado de trabajo y que para eso tenemos que darnos cuenta qué necesita el mercado de trabajo o qué características tienen las relaciones de producción y formar personas competitivas que puedan desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Otro, educación como servicio comercializable debido a su inclusión en ordenamientos y acuerdos internacionales. Esto es muy interesante, se los puse en la siguiente diapositiva, porque la educación es un servicio y se entiende básicamente como un servicio público, como algo que por su importancia el Estado debe de cuidar, proveer o por lo menos vigilar que se provea de cierta manera y que sea suficiente. Principalmente el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ya habla de estas cosas, habla de los servicios que son comercializables y no dice que la educación es comercializable, pero sí menciona que no son comercializables los servicios que el Estado imparte, pero no dice que la educación solo puede ser impartida por el Estado. Entonces deja como la puerta abierta y además menciona que los países van a suscribir una serie de acuerdos, se van a comprometer a lo que ellos consideren y entonces los países pueden, si quieren, meter la educación, o sea, no lo prohíbe de alguna manera. Les puse ahí el ejemplo del capítulo 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque este capítulo se llama Comercio Transfronterizo de Servicios y en efecto pone sobre la mesa la educación como si fuera algo objeto del comercio, no lo dice como tal, pero el hecho de que se hable de la educación como un servicio dentro de un tratado de libre comercio, pues ya nos habla de que la educación se está conceptualizando de esa manera. Y bueno, eso por supuesto tiene una incidencia en los programas de estudio y ahorita lo vamos a abordar. Bueno, los tres efectos como más importantes que les decía que tiene la globalización sobre la educación son estos tres: sobre el financiamiento, sobre las relaciones de producción y el empleo, sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje y los programas educativos. El financiamiento, ¿qué sucede? Que hasta antes de los años 70, por lo menos en nuestro país, se consideraba la educación como un servicio público, como algo que era responsabilidad del Estado y se le metía dinero a la educación, era como algo que teníamos entendido que el Estado se encargaba de manera principal. Después de los años 70 se empieza a disminuir el dinero que se da para la educación y pues esto por supuesto tiene una incidencia en las instituciones educativas, sobre todo en las de educación superior, que si algo nos queda claro es que el Estado está obligado a proporcionar educación básica, pero no educación superior, no hay nada que cubra completamente eso, y ante la necesidad de financiamiento, las instituciones educativas van perdiendo un poquito la autonomía, porque sí se tienen que sujetar a, si quiero financiamiento, pues me tengo que adecuar a las necesidades del mercado, ¿no? De alguna manera. Otra cosa, tiene efectos sobre las relaciones de producción y el empleo. Pues sí, porque como les decía, la globalización habla de procesos que se integran y uno de estos procesos, el más importante quizá como centro de la economía, pues es el proceso productivo. Las relaciones entre el empleador y el empleado. ¿Qué necesita un empresario? ¿Qué necesita alguien que tiene los medios de producción de alguien que le va a proveer su fuerza de trabajo? Y entonces las universidades pues sí tienen que fijarse
concentrarse en estas necesidades del mundo laboral, porque estamos formando elementos para el mundo laboral y finalmente los chicos tienen que salir a sobrevivir, ¿no? Y bueno, el tercero, modelos de enseñanza-aprendizaje y modelos y programas educativos, pues precisamente hay que formar gente que sea capaz de desarrollarse allá afuera y pues eso se vuelve importante. Bien, vamos a las habilidades. ¿Qué es lo que requiere el mercado de trabajo? Y aquí vamos al concepto de competencias, que yo creo que ya lo tenemos todos muy entendido. Ahí lo quise poner de manera muy resumida: habilidades que permiten al individuo ser más productivo, competitivo y enfrentar distintas situaciones, principalmente estas tres: saber, saber hacer, saber ser, que como ya habíamos visto anteriormente, pues es tener conocimientos teóricos, tener conocimientos prácticos, destrezas y algunas capacidades éticas, la manera en que valoran los chicos el mundo y las actitudes que tienen, ¿no?, ante la vida y diversas situaciones. Bueno, paso a otra cosa que me parece emblemática. Encontré este autor, se llama Robert Reich. Él nos habla de estas modalidades, le dice, como de trabajo o de servicio. Lo hace en tres categorías. Nos habla de trabajadores de servicios rutinarios, trabajadores para servicios personales y analistas simbólicos, le llama él. Nos dice, los trabajadores para servicios rutinarios son personas que tienen estas habilidades como muy básicas: confiabilidad, lealtad, capacidad de seguir instrucciones, puntualidad, etcétera. No necesitan como mayores capacidades, con que tengan la educación básica es suficiente. Los siguientes, trabajadores para servicios personales, que dice también pueden tener esas habilidades básicas, nada más que como van a tratar con personas, pues tienen que tener un poquito más de eso, capacidad de tratar con otro ser humano, y entonces la preparación que se requiere pues es básica y media básica. Y luego vienen estos que llaman analistas simbólicos, y ellos deben tener capacidad de identificar, resolver o arbitrar problemas complejos. Entonces aquí ya se refiere a investigadores, a consultores, personas que tienen como conocimientos específicos, especializados en algunas materias, y entonces son como los cerebros, digamos, ¿no?, de las empresas, de las instituciones, etcétera. Les digo que me parece muy emblemático porque no está tan lejos de la realidad si nos fijamos, y en realidad suena crudo, pero el mercado de trabajo sí está diseñado de esta manera. Y bueno, ahora un viaje por los programas de estudio. Creo que se ve muy poquito ahí, no sé si lo alcancen a ver, creo que en esta se ve mejor. Tomé algunos programas de estudio de algunas instituciones que son como las más conocidas. Tengo que es del ITAM, la Libre de Derecho, la UVM, el CIDE, la UNAM, la UAM y mi actual casa de estudios, la UAC. Y en estas, ¿qué puse? Bueno, el nombre de la carrera, el objetivo de la carrera, algunas materias jurídicas que se tienen en esa institución y no se tienen en todas, y las materias no jurídicas que se tienen, y las materias de metodología. Igual pongo a su disposición la presentación porque creo que tenemos poquito tiempo, pero ¿cuál es la conclusión? Vemos que ya hay muchas licenciaturas que abordan materias que no son de derecho y que les permiten tener otras habilidades: computación, inglés jurídico, si hay psicología jurídica. Bueno, yo vi en la UAC, no sé, supongo que en algunas otras instituciones del país debe haberla. Obviamente el CIDE, por su enfoque, les dan microeconomía, economía, análisis jurídico, lógica y análisis de normas. En el ITAM, creo que sí es el ITAM, que les dan análisis económico del derecho, dependiendo del enfoque de la universidad, pero ahí nos habla de para qué se está formando a los chicos de acuerdo con el objetivo de la institución educativa. Y sí, los planes y programas de estudio están un poco diseñados de manera que atiendan al mercado de trabajo. Las materias de metodología, todos tienen materias de metodología, nada más que algunas donde la formación o el objetivo es claramente más empresarial o más económico, se les dan métodos cuantitativos, no tanto metodología de la investigación, etcétera. Y hasta ahora no encontré un programa de estudios donde no venga esto. Y bueno, el derecho para no abogados. También revisé algunos programas de estudio de instituciones que pues
no forman científicos sociales. Lo más emblemático también me pareció el Poli. Y en el Poli hay algunas carreras que requieren cierto perfil de formación jurídica para algunas cosas. Lo más significativo me pareció la ingeniería en aeronáutica. Les dan una materia de derecho y en esa materia de derecho les dan materias, los contenidos son jurídicos, pero muy específicos, al grado de que yo creo que muchos de nosotros abogados vemos el programa y decimos, órale, o sea, no es tan sencillo que una persona que cero tiene formación jurídica lo tome y estudie una normativa específica en aeronáutica y entienda qué está haciendo, ¿no? Y bueno, vamos a esto de la responsabilidad social. Quizá tampoco se les forma en la responsabilidad social que tiene un abogado o que tiene alguien que opera el derecho. Si a nosotros, abogados, en nuestras instituciones educativas muchas veces no se nos forma en eso, pues yo creo que a un ingeniero en aeronáutica, por ejemplo, menos, ¿no? Y es muy importante que atendamos estas cosas, que no se descuiden por completo. Bueno, ya voy a concluir. Conclusiones, muy pocas, sí se trata de ser muy concisa. La primera, los efectos de la globalización en la educación tienen relación con la capacidad de financiamiento a través del gasto público y las exigencias en el mercado de trabajo, que era el efecto que ya les había mencionado, el primero de ellos. El segundo, el método de educación por competencias, es una cristalización de las necesidades de la globalización en la educación. Lo que les decía, la economía pide algo, pide que las personas que salen de una institución educativa tengan cierto perfil y pues los métodos de enseñanza, los modelos se van ajustando a esto. Y la tercera, es deseable que las instituciones de educación superior tomen en cuenta para sus objetivos y programas de estudio la necesidad de que los estudiantes comprendan el contexto en el que viven, adquieran las habilidades necesarias para responder a las necesidades del mercado de trabajo sin descuidar la responsabilidad social de la universidad. Aquí ya para terminar, pues nada más poner esta reflexión sobre la mesa, que sí es cierto que estamos formando personas que se van a insertar en un mercado de trabajo y es importante que los preparemos para eso, pero no, como decían los demás compañeros de la mesa, que se forme alguien tan técnico que sepa cómo operar el derecho, pero no sepa lo que esto significa, que no entienda el mundo en el que vive y que no entienda que trabaja con personas y que esas personas requieren un tratamiento especial, ¿no? O sea, esto de la responsabilidad social sí que es importante y no debería de perderse. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Allá, el compañero. Perdón, buenas tardes. Miren, lo que he escuchado es que efectivamente el derecho hoy en la actualidad, de hecho el doctor Bitker en la mañana nos comentaba, debe ser multidisciplinario. Y aquí nuestro compañero David decía, tiene que haber psicología forzosamente como materia obligatoria. ¿Y por qué no entonces economía? La maestra Sonia, perdón, doctora, nos está hablando de Beck Ulrich, que es economista, nos está hablando de Robert Reis, que es también economista, y entonces ¿por qué daban economía? O también, como nos dice nuestro compañero Roberto, sociología, también los valores, ética, que ya es cierto, efectivamente ya lo quitaron, y bueno, entonces mi pregunta en concreto, ¿quién debe de hacer los planes de estudio? Porque quien los hace actualmente son los abogados. Entonces, ¿quién es el que realmente debe hacer el plan de estudio y cómo debe hacerlo? Bien. Primero tomamos las preguntas y después… ¿Para quién está dirigido? Es que ¿a quién la dirige? ¿A quién le haces la pregunta? ¿A cualquiera? Ok, gracias. Bueno, siguiendo tu línea también, yo tengo una pregunta también en ese sentido para el licenciado en Derecho y psicólogo, ¿no? David, ¿por qué dejarla hasta octavo semestre? ¿Por qué no incorporarla en los primeros semestres cuando se supone que la gente tiene que tener una mayor apertura? ¿Y por qué mandar sociología hasta el último semestre si estás dando la postura de que la psicología, que estoy de acuerdo, se tiene que incorporar a la currícula
abre la multidisciplinariedad o abre el camino o es la llave que pudiera en esta perspectiva abrir la multidisciplinariedad, dejar sociología, porque obviamente psicología y sociología se complementan y van de la mano, y mucho tenemos ese temor, ¿no? También en relación a esto, ¿qué estamos esperando para incorporar docentes especializados en las áreas específicas? Economía, psicología, antropología. ¿Por qué si se está abriendo también en relación con la maestra Rosario, doctora Rosario, en esta flexibilidad que estamos dando al estudiante, por qué no la validez del crédito como se permitía hace muchos años en la universidad? La validez del crédito con que tú me reúnas tu currícula, porque tú te estás flexibilizando de acuerdo a tus necesidades, puedes cursarla en antropología, la puedes cursar en la Facultad de Ciencias Políticas, la puedes cursar en psicología. Eso porque en esa flexibilidad empezamos también a decirle al estudiante, tampoco cuentas con las herramientas suficientes para la vida profesional. Tenemos que esperar que llegues a un determinado número de currícula teórica para que tú te sientas o te comprendamos o te califiquemos como apto para desarrollar determinadas actividades, cuando sabemos que en la realidad el servicio social es nada más el IBM, en la mayoría de los casos. No cumple las expectativas de un abogado, porque para ello tendríamos que, a lo que voy concretamente, no les dan esa posibilidad de ejercer como abogados, sino en un juzgado, cóseme los expedientes, presta los expedientes, porque es una realidad, ¿no? Tengo 24 años en el litigio y soy docente también de la facultad de Acatlán, y también me he percatado de esta situación. Entonces los alumnos prefieren estar con un pie en la práctica y un pie en la academia, porque dicen, tengo que formarme dualmente. No creo que esté mal el candado que se pretende poner, porque obviamente también comparto que habría que tener esa sensibilidad para saber quién sí está capacitado para desarrollar una determinada actividad y quién no, también desde el empleador y desde el que soporta el servicio social, ¿no? Entonces, en esta flexibilidad entiendo que hay dos formas de inhibirlos para que la gente muy joven realice el servicio social a muy temprana edad, que sería un convencimiento y la opción de la titulación, ¿no? Como una posibilidad. ¿Qué pasa con esta situación, no? Ahora, todos hablan desde las perspectivas de cada universidad. Me parece que esas perspectivas de cada universidad y cada localidad se traspola a la vida jurídica. Cuando nosotros tenemos un asunto que nos mandan a resolver a Veracruz, el criterio es diferente. Cuando nos mandan un asunto a resolver a Chihuahua o de Chihuahua a México, el criterio es diferente. Entonces, pareciera ser que por entidad y región estamos formando abogados de acuerdo a las especificaciones de cada universidad, cuando el derecho, me parece que tenemos un derecho que nos faculta por la Ley General de Profesiones a litigar en cualquier lugar. A mí me ha tocado trabajar en Chihuahua, me ha tocado trabajar en Quintana Roo, me ha tocado trabajar en Guerrero, y sí es complicado porque obviamente tenemos esta posibilidad de formación. Y pareciera ser que todos tenemos así cierta reserva sobre la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué pasa con esta situación al hacer particularidades universitarias, que las estamos traspolando a la vida práctica? Esa es otra pregunta. Y finalmente, ¿por qué no armonizar esta situación de la planeación curricular? Porque tenemos ya la incorporación de un nuevo gobierno para la maestra Sonia, doctora Sonia, maestra Sonia, que tiene un corte económico completamente diferente al neoliberal. Viene un estado de corte benefactor, corte cepalino, donde obviamente el modelo económico nacional va a cambiar y está cambiando. Desde la ley orgánica, la cuestión de Contraloría, cuentas públicas y demás, que nos van a impactar, ¿no? Entonces, el diseño de esta situación globalizada, de esta situación de contextos de requerimientos internacionales, hoy por hoy empieza a tomar una vertiente diferente porque nos está impactando un modelo económico nacional de un corte diferente, económico. Se está replanteando que la currícula sea tan flexible que nos alcance para que hoy por hoy el servidor público o el abogado, porque el perfil de egreso del licenciado en Derecho o es litigante, o trabaja en el servicio público, o trabaja por su cuenta, ¿no? Tenemos esas posibilidades, como investigador me refiero cuando digo por su cuenta. Esta currícula es tan flexible
que nos va a alcanzar y está comprendiendo estos impactos que ya se están sumando y que están dejando ver. Ya un servidor público ya no va a ser de 100, 150 mil pesos para arriba, va a ser de 15 mil o 20 mil pesos para abajo, ¿sí? Pero con esta ética necesaria para que nos alcance, ¿sí? Y, o sea, esas serían las preguntas a la mesa, ¿no? No sé, cada uno ya más o menos les planteé mis posibilidades de duda, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, gracias. Para el maestro David, igual mi pregunta es, ¿por qué, o sea, qué argumentos daría usted, maestro, para que exactamente fuera psicología y no otra asignatura, ¿verdad? ¿Por qué es tan esencial que precisamente sea la psicología jurídica? ¿Y cuál sería el perfil de los profesores? ¿Tendría que ser un licenciado en psicología y licenciado en derecho? ¿O solamente un licenciado en derecho con alguna especialidad en psicología? No lo sé. Espero que me lo pueda usted decir, por favor. Si esta asignatura que usted está proponiendo solamente fuera, se aplicaría aquí en Ciudad Universitaria o también en los planes de estudio de las FES, porque sabemos que son distintos, ¿no? Hacer la observación de que, usted mencionaba que darles en las 4 unidades que propone en la asignatura de Psicología Jurídica, usted dice que en la primera unidad se vería los temas generales principales o más bien fundamentales de la psicología y no tan a fondo porque los chicos ya lo vieron, los alumnos ya lo vieron en prepa, pero hay que tomar en cuenta que no todos vienen de prepa, de preparatoria. Algunos vienen de CCH, donde la única asignatura obligatoria es filosofía, ¿no? Y algunos otros no vienen del sistema UNAM, vienen con ALEP, CETIS, no sé, ¿sí? Entonces, y ellos no llevan psicología. Yo tengo también, me surgió la duda respecto a la asignatura de ética, pero yo tengo el plan de estudios de aquí de la Facultad de Derecho donde dice que hay un curso permanente de ética y que es requisito de titulación. No sé entonces por qué mencionan que ya no dan ética, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, creo que sería todo. Y bueno, pues les agradezco a los 4 muy gratificantes sus ponencias. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, más que pregunta, es un comentario para todos. Me pareció muy interesante cada uno lo que expuso y solamente quiero comentar una cosa también para todos. Creo que estamos muy renuentes al cambio porque seguimos pensando en que nada más los abogados somos como muy positivistas, muy formalistas y que ¿por qué va a ser el cambio de psicología? Ay, ¿por qué va a ser el cambio humanístico? No, creo que es muy importante que todos lo consideremos, porque como lo mencionaba, en los juzgados vas y ¿cómo son? Son muy pesados, no sé si ustedes han trabajado, sí, yo creo que sí, usted sí, ajá, ¿cómo son? Les falta el humanismo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que estas materias ingrese dentro del currículum de nosotros. Yo soy egresada de la FES Acatlán y no está esa, creo que sí es muy importante hacerla. Así que estoy de acuerdo con el maestro David, eso es una. Y la otra es referente a lo de los abogados, o bueno, que den clases de derecho aeronáutico, por ejemplo. Yo tengo mucha relación con el Politécnico, mi mamá es egresada de ahí, y lo único negativo que veo es que ellos no quieren que ningún abogado les dé clase de derecho, sino que sean los ingenieros. Entonces, también desde ahí hay que empezar, ¿no? Gracias y felicidades a todos. Gracias. Creo que había… Yo tengo una pregunta para el licenciado Roberto. Hablando
Mencionaba usted lo de los perfiles de los maestros, ¿no? Para capacitarse y dar clases, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta en el sentido de que, ¿qué parámetros puede seguir? Ya lo había mencionado usted en algún momento de que la mayoría de los maestros no se siguen capacitando y no se preparan ante las nuevas exigencias, pues, de las nuevas generaciones, ¿no? Para aprender y lo relacionado. Entonces, ¿qué parámetros podrían o deberían seguir? Y además, mencionaba también los requerimientos de las empresas en el sentido práctico, ¿no? Entonces, pues también en ese sentido, la mayoría de los maestros que son docentes no llevan cursos ni implementan, pues, ¿no? Los casos prácticos en sus clases. Entonces, pues ciertamente, pues merma a veces, ¿no? En la formación. Y pues también en ese sentido yo también creo que si bien es importante, pues no la formación práctica, creo que la formación teórica, pues es la base, ¿no? Para implementar para los casos prácticos. Y para el licenciado David, quería preguntar en el sentido, con la reforma al nuevo sistema de justicia penal, creo, pues sí, es muy importante la psicología, ¿no? Por esto de la humanización de la justicia. Y sería importante llevarla en conjunto con procesal penal, o una vez cursado. Esa sería mi pregunta. Ya, pues damos paso a las respuestas. ¿Quién quiere responder la primera pregunta? ¿Quién debe hacer los planes y programas de estudio? ¿Maestra? ¿Sí? Muy bien. Bien, creo que cada universidad, y de ahí vincularé a la respuesta de la compañera, cada universidad define su modelo educativo, pues, y a partir del modelo educativo establece visión, misión, y establece el procedimiento o el mecanismo que define como directiva habrá de ser para alcanzar esos objetivos, ¿no? ¿Quién construye los planes y programas? Nos va a llevar de manera colateral a otro problema, pues, que no podemos perder de vista que de una u otra manera fue un tema que sale a las discusiones. Los profesores generalmente somos abogados, pues, formados con esta idea, con esta formación precisamente como licenciados en Derecho. Escasamente tenemos formación pedagógica, ni didáctica, en consecuencia. La institución que contrata a especialistas en Derecho, después tenemos que llevar un proceso formativo, didáctico, de manera continua y permanente, pues, pero que evidentemente no todos tienen ese compromiso, porque la carga docente de cualquier universidad, creo que lo hablaré de la experiencia de la Universidad de Sonora y que muy seguramente habrán de ser compartida por las experiencias de ustedes. Los profesores de tiempo completo dedicados a investigación, a docencia y demás, es un número muy, muy limitado comparado con los profesores de horas sueltas o los de asignatura, no sé cómo le llamen las diferentes universidades. En consecuencia, el profesor de asignatura cumple con una función formativa, pero finalmente es eso, nada más su materia y se retira, pues. Al menos en la experiencia es muy difícil nosotros poder hacer esa sensibilización de que el profesor de manera permanente curse programas, talleres que le permitan mejorar su práctica docente y pedagógica, diversificar sus métodos de enseñanza para utilizar con los estudiantes, inclusive sin perder de vista que fuimos formados bajo un modelo tradicional, bajo ese mismo esquema simplemente son reproductores de contenidos. ¿Quién hace? Pues hay comisiones. De nuevo hablo de la experiencia de la Universidad de Sonora, son comisiones que se integran para el diseño, que además nosotros tenemos la particularidad de que somos una unidad foránea, una unidad regional, y que sigue siendo un programa que es centralizado en la unidad central, que es Hermosillo, la unidad más grande que concentra un número más grande de estudiantes y de profesores en el área de Derecho, y que en consecuencia las directivas las define un modelo macro de lo que se espera debe de ser la universidad, y la universidad pública de este concepto de una universidad autónoma, ¿de acuerdo? Se diseñan los planes y programas en consonancia a ese modelo educativo, pero además, a toda esta panorámica que les estoy señalando, hay que agregarle las propias burocracias internas de las instituciones, que no son nada rápidos los procesos para poder modificar los planes y programas de estudio.
Les explico la experiencia. En el 76 era el modelo anterior del programa educativo, que se reforma hasta el 2004. En el 2004 les comentaba yo, Derecho fue el primer programa educativo que se diseña bajo esta correspondencia del modelo por competencia. Hasta este momento, 2018, una pausa en la que hayamos hecho una verdadera evaluación de decir cómo avanzamos como modelo de competencia, necesitamos ajustar y demás, no lo hemos hecho, no lo hemos concretado, no solamente por las propias inercias que se dan vía institucional y además agréguenle esta situación de lo que nosotros somos unidades foráneas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién los diseña? Los va a diseñar una comisión que no necesariamente somos abogados, pues. Se supone que si es un diseño curricular tiene que ser especializados en materia educativa, de diseño, pedagogía y didáctica, ¿no? Junto con los abogados. Poder conjuntar eso ya de por sí es un proceso muy complicado. Agreguen la burocracia interna de los procesos administrativos institucionales. Eso por un lado, tratando de dar el esquema de lo que preguntaba el compañero. El IBM no entendí, ¿qué es? Ok, de acuerdo. Ok, bien. Nada más especificar, el modelo dice que tiene que ser es un modelo por créditos y que el estudiante en esa capacidad de libertad y de construcción de su trayectoria académica tiene la posibilidad y la libertad de construirlo bajo todo el esquema que implica el parámetro de la flexibilidad. ¿Cuál es el problema que decía yo? No porque lo inhibamos, sino que es necesario construir este proceso en el mismo esquema sistemático de lo simple a lo complejo, ¿de acuerdo? Y este enclave que hacía el compañero Roberto, de que somos los tutores los que de una u otra manera estamos acompañando en la trayectoria, no de vida, en la trayectoria académica del estudiante, para poderle ayudar a construir una trayectoria que sea sólida y que le permita llegar a estos conocimientos. Y no porque lo inhibamos y no porque desconozcamos que tenga capacidad para elegir y construir su propia trayectoria académica, pues, sino que en el proceso de acompañarle a construir una trayectoria académica que pueda ser significativa con sus avances. De diferenciar además que servicio social es una cosa y prácticas profesionales son otras, ¿de acuerdo? Sí vimos en el mapeo que estuvimos trabajando como parte del proceso de investigación que vea universidades en las cuales no contemplan las prácticas profesionales. Por normativa de la ley de educación, el servicio social, todas las instituciones educativas lo tienen que prestar. El parámetro, de nuevo, desde la experiencia de la Universidad de Sonora, es que el servicio social tiene que corresponder a estas cuestiones de vulnerabilidad y que solamente atiende aspectos muy, muy específicos de prestar como universitarios un servicio que nos ayude a disminuir o a las condiciones de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos servicios comunitarios, por ejemplo, las brigadas comunitarias de derecho y demás. Las prácticas profesionales son distintas porque el propio objetivo de la práctica profesional define que es acercarle al chico a su ejercicio profesional, que afiance, que sea un proceso de afianzar lo que de manera teórica y práctica se ve en las aulas y que además nos va a permitir, en este contexto de la relación con el empleador, atender las necesidades de este último enfoque del engranaje del proceso educativo y la corresponsabilidad social universitaria de la institución educativa. Entonces, ¿cómo hemos intentado contener esta parte ahora entiendo, del IBM? Está este acompañamiento de los tutores, ¿no? Hay un tutor de prácticas profesionales, hay un tutor de servicio social, las unidades receptoras que le llamamos nosotros, tienen que firmar un contrato, un acta compromiso, en la cual se compromete a que los estudiantes van a estar enfocados precisamente a cumplir con una función profesionalizante o de servicio social que ayude en esto aplicación social y sensible de los conocimientos profesionales, ¿de acuerdo? Entonces hay un tutor que lo acompaña. Otra vez en el enclave, y vuelvo a citar a Roberto, no solamente en la trayectoria académica, sino esta parte formativa. Tal vez no me expliqué adecuadamente, pero no es que pretendamos inhibirlos, sino en este proceso de construcción de su propia trayectoria académica, el tutor le auxilie explicándole la alternativa y le informe de la alternativa de las decisiones, ¿no? Quiero llevar mi práctica profesional en el primer semestre porque puedo. No hay ningún requisito, adelante, solamente te explico, te voy a acompañar en este sentido. Vas a ir a un juzgado en un primer semestre a prestar servicios, creo que es más sensible o estaría más dispuesto a decir, sí, IBM, ¿verdad? Si yo permito como tutor que un alumno de primer semestre se vaya a un juzgado, creo que puede ser mucho más susceptible de que al chico le van a decir, pues no sabes nada, ¿no?
de la práctica formativa. De nuevo, no desconozco que tenga la capacidad receptiva para estar abierta al conocimiento, sin embargo, que le digan, vas a hacer una promoción con relación a un juicio de desahucio, ¿qué es eso, no? ¿Me explico? Entonces, tenemos una labor para cumplir frente a esta cuestión de la flexibilidad que nos va a abrir todo un proceso y que nosotros como profesores tenemos que acompañarlos en ese compromiso que ya señalaban ahorita, de ser sensibles, por un lado, acompañar en su trayectoria académica y corresponder a esta situación de las exigencias externas, ¿no? Y que el profesor tiene que responder a ello, ¿no? Creo que yo hasta aquí era parte de las intervenciones, a reserva que me regrese, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, se preguntaba por qué no economía. Tenemos en la tirada de la licenciatura en Derecho, Teoría Económica, Derecho Económico, Régimen Jurídico de Comercio Exterior. Si le sumamos Derecho Bancario y Bursátil, Títulos y Operaciones de Crédito, Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles, bueno, está bien, ¿no? Tenemos ya creo que abarcada un poco la economía ahí. Tenemos la ética. Ética es un curso, ¿cómo dice? Curso permanente de ética, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es obligatorio, no es una clase como tal. Los jóvenes van a conferencias y van sumando puntos y con eso aprueban el curso. O sea, ya no se lleva la materia de ética como tal, ¿no? A mi generación todavía le tocó ética y derechos humanos antes de la reforma. Ahora ya solo son derechos humanos, ética ya no está, se borró del programa. Se borró y bastante triste que se haya borrado en la administración anterior, ¿no? Específicamente. Ahora, tenemos también, ¿cuál era la otra? Sí, ¿quién hace los planes? Pues no pueden ser solo abogados, ese es el chiste. O sea, no pueden ser solo abogados porque entonces, y menos abogados sumamente formalistas porque quedamos en el mismo cuadro en el que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Así como le dimos entrada ya a la economía y a la administración, hay que darle entrada a otros campos del conocimiento. La antropología, la sociología, la psicología, muy importante para tener esta parte de la sensibilidad social cubierta. Ahora, ¿por qué en octavo semestre? Sociología está en primero, sí. ¿Por qué recomendaba octavo? Porque me parece que en octavo ya se llevaron cada una de las materias sustantivas e incluso adjetivas de cada una de las ramas, ¿no? Civil, familiar, penal. Entonces, en la parte en la tercera unidad que yo propongo, para hacer el vínculo, cómo están relacionados, sería mucho más fácil comprenderlo una vez que ya se cursaron las adjetivas y sustantivas de cada una de estas ramas. Por eso lo proponía en octavo. Obviamente, si lo incluyeran en segundo, encantadísimo, ¿no? Pero por eso proponía que fuera en octavo. Y aparte es justo antes de entrar a las prácticas forenses de noveno y décimo, lo cual ayudaría a que desde las prácticas, antes de que se nos vayan a servicio social, ya tengan como que esta formación. Sumado a esto, en séptimo se lleva filosofía, entonces creo que después de haber llevado filosofía y haber revisado cada uno de los contenidos, ya van un poco más centrados en como qué onda, ¿no? De qué va la materia. ¿Por qué psicología? Porque dentro de las disciplinas que más se acercan a la persona, al ser humano, podríamos encontrar a esta. La sociología lo hace más desde un punto de vista, como su nombre lo dice, por grupos. La psicología va más enfocada en la conducta, comportamiento, pero personal, que es lo que falta mucho en la práctica y en el ejercicio profesional allá afuera. Entonces, por eso se propone la psicología. Ya está sociología como tal, creo que sus aportaciones son bastante apreciables, pero esto nos daría otro enfoque totalmente diferente, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que nos pasa con la psicología? Se tiene el tabú de que cuando dices psicología ya estás hablando de alguien enfermo mental. Y ya dices, híjole, no, es que ¿cómo? Si yo prefiero ir a tomarme X cosa, un medicamento antes de ir al psicólogo. Ese es uno de los tabús que se deben de romper para poder entrar a este punto. Y por último, el compañero me preguntaba la reforma. Desde mi punto de vista sería perfecto que primero se viera procesal penal y después psicología jurídica a la par, porque ahora hay procesal penal y posteriormente juicios orales en materia penal, a la par de juicios orales. Desde mi punto de vista sería perfecto justamente por este impacto que tiene, como lo mencionaba, desde el lenguaje corporal, cómo comportarte con la víctima, la humanización, ahí estaría perfecto. Y
el perfil del profesor no necesariamente tiene que ser un psicólogo y abogado, no es autopublicidad. Puede ser un abogado que haya tenido, no vine con la intención de salir que con trabajo, ¿no? O sea, puede ser un abogado, pero que haya tenido cursos de especialización, diplomados, etcétera, e incluso la gente que trabaja, los abogados que trabajan en los centros de víctimas, pues obviamente la formación es diferente, están muy humanizados por el hecho de, o deberían de estar muy humanizados por el hecho justamente de la población con la que trabajan, ¿no? Entonces, creo que ya… sí, evidentemente yo salí de la Facultad de Derecho, soy egresado de aquí, entonces, pues, en un primer momento abarcas lo que conoces, lo que mejor conoces, pero si se puede llevar a las entidades académicas de la universidad, de la UNAM, sería perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que también Aragón y Acatlán les serviría muchísimo. Ellos son más prácticos que nosotros, pero esta materia les quedaría perfecta también. Y creo, es que fueron varias, por ahí, ya, ahora sí ya, juro que es la última. Los alumnos, ¿por qué digo que tendría que retomarse lo que ellos conocen? Lo que pasa es que siempre he pensado en esta cuestión del andamiaje. Entonces, de hecho yo soy de CCH Oriente, orgullosamente. Bueno, ya, entonces creo que muchos de nosotros llegamos, sí, no conocemos varias disciplinas, pero en el mismo grupo se puede formar, obviamente también se necesita el apoyo del profesor, que se cree el conocimiento con lo que ellos ya traen y las aportaciones del docente. A eso me refería. Obviamente, volver a pasar por todas, objetivo, métodos, escuelas, pero tomar muy en cuenta lo que ellos traen. Para mí es algo que es muy importante en este intento de cambiar el paradigma de un modelo tradicional a uno de enseñanza-aprendizaje en el que los incluyas, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, un poquito intentando responder a las preguntas, a todas las preguntas, a todos los comentarios. Creo que las preguntas son la representación perfecta, la representación tipo del desconocimiento pedagógico que tenemos los abogados. El diseño curricular en sí mismo, lo ideal sería que el diseño curricular lo estuvieran diseñando diseñadores curriculares, porque incluso ni el pedagogo es diseñador curricular, porque el diseño curricular, o sea, no por relación, no puede llegar a serlo, pero no lo es forzosamente, porque incluso el diseño curricular requiere de un proceso investigativo sumamente fuerte, profundo, y que va a estar sujeto siempre y en todo momento a la universidad que lo está generando. Entonces, porque yo decía cuando inicié que incluso las mismas preguntas son la representación de nuestro desconocimiento como abogados de la educación, porque el diseño curricular es tan importante dentro de una universidad que ahí mismo yo, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, la maestra nos mostró un diseño curricular que es horizontal, pero hay diseños curriculares que son verticales e incluso hay diseños curriculares que tienen unidas ambas. Entonces yo, por ejemplo, podría estar enseñando ética sin necesidad que sea una experiencia, una asignatura en el mapa curricular, porque, ojo, el diseño curricular está integrado por 3 elementos. El diseño del modelo pedagógico o modelo pedagógico, el modelo de gestión y el modelo curricular, que es lo que nosotros normalmente utilizamos o definimos como diseño curricular. Y este mapeo, este mapa curricular, ahí es en donde se establece el orden, cómo se van a conectar las asignaturas, qué asignaturas se van a llevar y todo lo demás. Pero el diseño curricular es más que esas materias y esas asignaturas. Entonces, incluso esta parte del diseño del mapeo curricular también incluye mapeos de objetivos, mapeos de habilidades, mapeos de destrezas, mapeos de competencias, mapeos de un montón de cosas que nos van diciendo en cada asignatura qué es lo que se va a enseñar, cuál va a ser la competencia que se va a construir, cuáles son las habilidades que se espera obtener, cuáles son las actitudes, etcétera. Es muchísimo más complejo que solamente meto esta materia, saco esta, no es nada armar un rompecabezas, ¿no? Y entonces por eso yo decía en mi ponencia, responda a las necesidades del contexto de la universidad en la que nos encontramos. Decía la maestra, ¿por qué particularizarlo? Pues porque finalmente tampoco podemos como intentar enseñar el todo, porque México es un país complejo.
Las condiciones de Oaxaca son completamente diferentes a las condiciones de Veracruz y a las condiciones de la Ciudad de México, pero si yo desarrollo competencias, ojo, si yo desarrollo competencias, el estudiante no debería tener ningún problema para adaptarse. Aquí o allá, ¿por qué? Porque se supone que le enseña a resolver problemas, se supone que le enseña a tener pensamiento crítico, se supone que tiene pensamiento complejo, se supone que también tiene la capacidad de movilizar sus destrezas, de movilizar sus habilidades, porque se supone que si el estudiante tiene todo eso, no importa si yo le enseñé ética o no, porque él a donde vaya va a tener la capacidad de movilizar esas habilidades, esas actitudes, perdón, con relación a esto, porque no necesita tener una experiencia que se llame ética, porque yo puedo meter transversalmente la ética en todas las asignaturas, no necesito tener una específica. Por eso decíamos, y decían incluso en sus participaciones ahorita mis compañeros, por eso el docente es tan importante, y me lleva a lo que me decías. No solamente se trata de que el docente sepa qué son las competencias, no solamente se trata de que el docente sepa cuáles son los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje o las nuevas metodologías, porque tal vez yo quiero yo quiero que los maestros dejen de la enseñanza tradicional, y yo entiendo como enseñanza tradicional la memorización y la cátedra magistral, ¿no? Pero ¿y cuál va a ser la nueva metodología que quieres? ¿A tus alumnos les funciona la activa? ¿A tus alumnos les funciona el método basado en problemas o el método de diseño de situaciones? ¿Cuál es la nueva metodología que quieres? Y eso responde, por ejemplo, a un bagaje, a un soporte teórico. Decía el maestro, a mí me gusta el andamiaje, quiere decir que él es de Vygotsky, pero a mí me gusta la cuestión de que el estudiante construya su propio conocimiento con base en la libertad, Yo soy de Rogers, pero habrá gente que sea de Brunner, habrá universidades que sean, no sé, de Skinner, y entonces a ellos sí les gusta darles el varazo cuando se portan mal, ¿no? Es válido, es válido. ¿Por qué? Porque la cuestión es que yo siempre le digo a mis estudiantes, las verdades absolutas no existen. Lo que sí existe es una respuesta para cada situación. Y entonces, de esta manera, nosotros podríamos decir o podríamos pensar que la memorización es mala, pero no, por ejemplo, ¿no? Pero no, porque si yo no me sé el concepto, decías tú hace un ratito, ¿cómo carambas lo voy a llevar después a una complejización que me lleve después a una práctica y a una aplicación? No es posible, ¿no? Pero esto se piensa en el diseño que se realiza. Esto se piensa cuando yo diseño esa imagen del modelo pedagógico y lo llevo a un modelo de gestión y lo aterrizo ya por fin en el modelo curricular, ahí ya estoy pensando cómo es que quiero que este estudiante salga de mi universidad. Y entonces ahí yo puedo resolver todos estos problemas. Ahí yo puedo resolver que si es la ética, que si es la psicología, que en donde la meto, ahí construyo. Pero todo esto tiene que estar sujeto en una investigación previa que me diga, estas son las necesidades para estos estudiantes en concreto. Porque incluso, por ejemplo, ahorita hablan de UNAM y los FES. Yo estoy seguro que un FES Zacatlán y el otro FES van a tener necesidades completamente diferentes. Por ubicación, por el tipo de estudiante que llega, por el tipo de docente que está. Lo ideal sería que cada uno tuviera su propio diseño, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, también debemos entender que no tenemos abogados especialistas en diseño curricular, ni tenemos abogados especialistas en educación, y que también va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque las universidades contratan, porque aunque defendemos a la multi y a la interdisciplinariedad, las universidades te contratan si eres abogado de licenciatura, con maestría en el derecho procesal, con doctorado en el derecho procesal penal. Y entonces, la realidad es que no están dándole cabida ni a la multi ni a la inter, ¿no? Porque tú no puedes ser o no vas a tener el mismo peso en la oposición si eres un abogado formado en educación, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra el modelo de gestión. Esa es la importancia de que el diseño curricular se entienda de manera integral y completa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es como mi respuesta un poquito a todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que acerca de quién debe hacer los planes ya han comentado lo necesario.
Quiero dar respuesta a lo que preguntó la compañera acerca de si la flexibilidad nos alcanza conforme al modelo económico que está por implementarse. Lo que pasa es que el modelo económico no es que vaya a cambiar, sino que, bueno, México finalmente está inserto en un mundo que tiene determinadas características. Y México, es mi opinión, mi análisis conforme a lo que conozco, va a ser muy difícil que se niegue a participar de la globalización. Por más que se haga una economía proteccionista o que cambie un poco el corte económico o la forma de implementar el modelo económico, pues sí, aunque tengamos una economía proteccionista, no creo que cambie mucho esto de que nos tengamos que relacionar con el mundo exterior. Y finalmente, como decíamos, la globalización es un fenómeno mundial y nos estamos viendo permeados por esta interacción con otros países, con otras culturas, con otras formas de ver el mundo. Y las necesidades del mercado de trabajo pues van a seguir siendo las que están permeadas de esa mundialización o esas características que la globalización nos brinda. Entonces, no creo que cambien mucho las cosas, posiblemente sí vamos a ver un poco más de proteccionismo en este nuevo sexenio, sí, posiblemente sí, pero no creo que las características del mercado de trabajo se modifiquen. No sé si vayan a querer insertar en algunos planes y programas de estudio algo conforme a algún modelo ético, otras cosas, ¿no? Darle otros tintes, pero en esencia creo que vamos a seguir respondiendo a las necesidades del mercado de trabajo tocado por lo mundial, creo yo. Y una precisión, en la investigación que hice de los planes y programas de estudio, bueno, los que vimos ahorita, son pocos, pero todas las escuelas dan economía, todas. Dan economía, sociología y doctrinas políticas, todas. Prácticamente son, junto con las materias de derecho, lo que constituye el tronco básico, o sea, sí se da. Hay algunas que por su corte, como el CIDE, por ejemplo, dan análisis económico del derecho, que es algo como más especializado, ¿no? Y hay otras que le meten más contenido económico, le dan un tinte conforme a sus objetivos, pero sí todas las escuelas dan economía, todas. Y pues ya, creo que de mi parte sería todo. Maestra. Una última intervención nada más, porque lo había notado al reverso. Sobre la armonización de la estructura curricular, nada más comentar que, porque lo decías a partir de que cada uno hace el programa atendiendo a las circunstancias muy particulares, ¿no? Por experiencias específicas. Nada más comentarte, la Sonia mencionaba que esta flexibilidad que podía redundar en este impacto del financiamiento de la educación pública, ¿no? Entonces las universidades, las IES, instituciones de educación superior, que aceptan, claro, se someten a ciertos parámetros de acreditación precisamente para demostrar la calidad, la pertinencia y demás de sus programas. Entonces, las universidades y los programas educativos están sometidos a su proceso de evaluación, que se definen parámetros mínimos sobre los cuales deben de tener o cubrirse en cada programa educativo. Te hablo de procesos de evaluación como los CIES, pertenecer a ANFADE, por ejemplo, a nivel internacional a FEIDAL, los propios procesos que mencionaba el primer conferencista con las evaluaciones del posgrado, pero que son indicadores para calificar la calidad de lo que tienen los programas educativos. Entonces, lo que hacen son definir directivas muy generales o mínimas, un piso raso, como le dicen, para definir a partir de esta calidad, cada universidad, a partir de su autonomía, de su diseño y modelo curricular, que ya nos explicaba ampliamente Roberto, poder definir los modelos de gestión, modelos curriculares, modelos educativos que van a adoptarse a cada una de sus visión y misión de lo que consideran es una institución pública. Entonces, estos parámetros de acreditación y de calidad los definen, de nuevo, instituciones educativas que aceptan someterse a esos procesos de evaluación y acreditación porque finalmente redunda en financiamiento. Gracias. Bien, bueno, pues voy a entregar las constancias a los ponentes. Tengo primero estas que son para el equipo que colaboró en la ponencia de la doctora María del Rosario. Hago entrega. Muchísimas gracias. Con permiso, qué amable. Gracias. A David Isaac Baltasar Corona.
Roberto Lara Domínguez. Y listo, muchas gracias. Gracias. Aquí tengo la mía, pero la recibo.